Hola, soy Antonio Egea Huerta, el Yayo de Nuria. Nací en el año 1952 en la provincia de Córdoba. Mis padres, sobre todo mi padre, me contaba toda la situación que había pasado, dado que él estaba en Larache, un protectorado francés, cuando estalló la guerra civil. Así se examina la situación creada por el alzamiento del ejército marroquí. Como protesta por la actitud facciosa de los pocos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la península. No se presentó al FILA y al pasar la frontera, ya siendo mayor de edad, lo detuvieron y pasó pues casi 4 años en un campo de concentración en Burgos. Mi madre, por el contrario, venía huyendo desde un pueblo llamado Fonelas de Granada para escabullirse y, digamos que despistar al bando nacional, porque allí estaba el bando republicano, y se conocieron en Villarrubia de Córdoba. Mi infancia transcurría dentro de lo que era la normalidad del barrio en que vivía, con una circunstancia muy especial, y es que en aquel momento los padres, su obsesión era que los hijos estudiasen y las hijas no tenían que estudiar, que ya se encontrarían un marido que hiciera las funciones de traer dinero a casa. De la Academia Espinar, donde solo se podía estudiar hasta el bachillerato elemental, pasé a estudiar el bachillerato superior en el Instituto Séneca, el cual también era un instituto bastante severo, bastante fuerte y de bastante prestigio para la gente que salía a estudiar desde ahí. Desgraciada o afortunadamente me enamoré, y a partir de ahí ya dejé de ser un buen estudiante. Si algo bueno tuvo el que dejase de estudiar, el que fue convertirme en un mal estudiante, es que tomé la decisión de marcharme, migrar a Ibiza. Cuando yo llego a Ibiza veo otra España diferente, una España sin represión, una España liberal, una España permisiva, que si lo comparamos con la España de la península, donde todo era dictadura, todo era represión con todas las personas, con todos los estatus sociales, con los estudiantes también. Nos tenían bastante perseguidos, bastante vigilados, no había casi capacidad de moverte libremente por ningún sitio. A continuación, después de mi etapa en Ibiza, tomo la decisión de marcharme a vivir a Cataluña. Mi objetivo número 1 de vivir en Cataluña es porque yo quería retomar mis estudios, y con el nivel que tenía ya de estudios podía entrar directamente a la Universidad de Barcelona con el objetivo de hacer por lo menos enfermería, ATS se llamaba en aquellos tiempos, si no podía llegar a ser médico, que no lo fui. Cuando vuelvo a Cataluña me encuentro otra vez con una España policial, una España que persigue, una España no, unos cuerpos policiales que persiguen a estudiantes, que persiguen al trabajador, que persiguen a todo lo que no estaba de acuerdo con el régimen. Esto me hace recordar las vivencias mías durante mi infancia y durante mi adolescencia. No había terminado el régimen franquista. Había sido un paréntesis en mi vida el hecho de estar en Ibiza. Pero en Barcelona me encuentro con la misma o más represión que cuando me marché de Córdoba. Todo esto me hace pensar que en España había más de una y más de dos y más de tres maneras de ver lo que estaba pasando en ese mismo momento histórico, y todos deseando que falleciese Franco para poder retomar una nueva etapa de libertad. Españoles, Franco ha muerto. Tras la muerte de Franco, en el año 1975, no todo fue fácil. Hubo unos días, unos meses de muchísimo
trasiego, fue un momento duro donde todo el mundo intentaba de alguna manera tomar posición, y llegó el acontecimiento o quizá el acontecimiento más importante, que es que entierran a Franco y se proclama el rey de España, Juan Carlos I, como sucesor de Franco. En ese momento elige a Adolfo Suárez, una persona que estaba de director general en la televisión pública, la única televisión que existía, que era TV1, y ahí empieza la transición española. Momento difícil, momento en que se reconoce al Partido Comunista de España, se reconocen a todos los partidos y hay una gran pugna, una gran lucha, hasta el punto de que se tuvo que reconocer al Partido Comunista liderado por Carrillo en un día de fiesta para que el pueblo en general, los que eran partidarios del régimen, estuviesen un poco anestesiados y no reaccionaran con demasiada gravedad ante este acontecimiento. En aquellos momentos todo era muy confuso, hasta el punto que se tuvieron que unir todos los partidos políticos para hacer lo que se llamó los pactos de la Moncloa. Era para controlar precios y controlar que no se fuese todo el mundo haciendo lo que quería, y controlar también al mismo tiempo el IPC, porque había un momento muy difícil económicamente en España. A continuación, mientras todo esto ocurría, se aprueba la Constitución de 1978. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie. Algo que nos parecía un sueño. Jamás habíamos pensado que todo iría tan rápido y sin que hubiese derramamiento de sangre. Eran muchas las tensiones y las personas y las organizaciones enfrentadas después de tantos años de dictadura. Otro de los episodios importantes que se pusieron en marcha en aquel momento fue la ley del divorcio. Fue algo que también convulsionaba, porque en todos los poderes estaba la Iglesia y era algo que era casi algo que ni lo soñábamos. De hecho, yo puedo decir que fui el número 54 de los divorcios de España. Me parecía a mí y a todo el entorno en el cual yo me relacionaba en aquellos momentos que todo estaba pasando de una manera muy feliz. Y de pronto llega el golpe de Estado. Un guardia civil está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. Llega el señor Tejero con su amenaza al Congreso, con sus amenazas al rey, con sus amenazas a todo el mundo. He de resaltar aquí que hubo algunas personas que dignamente representaron al Congreso, que fue Carrillo, fue Adolfo Suárez y fue el jefe del ejército que estaba en ese momento en el Congreso como ministro de Defensa. Tuvieron muchas agallas y fueron muy respetuosos con la ley y no se escondieron bajo las tribunas del Congreso. Y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar
con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Ese momento a mí me pilló trabajando. Para todo el mundo fue como una gran convulsión. Y mi mayor recuerdo, o mi recuerdo más, bueno, que me impresionó más, es lo rápidamente que todos los supermercados fueron saqueados. Saqueados de una manera legal. Quiero decir, todo el mundo fue a comprar pensando que esto sería largo y que duraría mucho tiempo. Mi gran sorpresa fue esa, llegar a las estanterías de los supermercados y ver que no había nada, de nada, de nada. Todo voló en un momento. Pasado un tiempo, no demasiado, España toma dos decisiones importantes que a mí y a muchos ciudadanos como yo nos afectaron. Una de ellas fue la entrada en la Comunidad Económica Europea, lo que nos llevó a un desarrollo importante, un desarrollo económico, un desarrollo industrial, el ponernos al día en cuanto a los avances que había en Europa y que aquí no estaban. Todo ocurrió demasiado rápido y demasiado poco digerible, porque nos parecía mentira que en tan poco tiempo hubiésemos llegado a tanto. Ocurre otra cosa importante también, que todo fue de la mano, y es que España, con el gobierno de Felipe González, entramos en la OTAN. Es cuando a España se le reconoce internacionalmente por su postura europea y por su postura occidental. Todo no podía ser una historia feliz. Tenía que haber bastantes circunstancias como país moderno que éramos que alterasen todo el orden establecido, y ahí estaba ETA. ETA, que nace como un movimiento estudiantil reivindicativo del derecho a separarse de España, al final se va engordando un entramado de una importante organización terrorista criminal. Yo, como anécdota, puedo contar que sufrí con mucha angustia uno de los mayores atentados de ETA, que fue el atentado de Hipercor, un hipermercado en Barcelona, que pusieron una bomba en el parking. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le llamo en nombre de ETA. Hipercor de Meridiana va a explotar a las 3:30. Sobre todo que salga la gente a los aparcamientos. ¿A las 3:30, 4 menos 20? ¿A las 3:30? 4 menos 20. Que salga todo el mundo y sobre todo del aparcamiento, que no se mueva un coche. Hola, Euskadi. Y 38 minutos después de la hora anunciada, explota un Ford Fiesta en el aparcamiento de Hipercor de la avenida Meridiana de Barcelona. Digo que lo viví con una cierta angustia porque ahí trabajaba una hermana mía que podía haber sido afectada porque precisamente en su sección estalló la bomba. Afortunadamente ella ya había dejado de trabajar por su turno y no le afectó para nada, pero hubo muchísimos muertos que hasta el día de hoy seguimos con secuelas mentales de toda la gente que padeció aquel atentado. Todo esto, al final, cuando uno cree que ya ha llegado al punto máximo el terrorismo, nos sacude los atentados del 11M. Parte de la sociedad en aquel momento cree que son atentados provocados o ejecutados por ETA, y otra parte de la sociedad y de las investigaciones policiales piensan que hay una trama marroquí detrás de todos estos atentados. Eso no se ha aclarado 100% nunca, aunque el juez dictaminó que no había sido ETA, y si queremos ajustarnos a la ley, pues no fue ETA. Pero fue una sacudida muy importante para España los atentados del 11M, donde murieron más de 200 personas en Madrid. Todo no podía ser de color de rosas. Dentro de toda la historia democrática de España ha habido dos momentos económicos difíciles. Una, la crisis del 92, después de la Expo de Sevilla y de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y otra crisis muy importante fue la crisis que se llamó la crisis del ladrillo en el 2008. Fue una crisis provocada
por haberse construido muchísimo, haber invertido en fondos que luego todo fueron fondos fraudulentos y fondos que detrás no había ningún capital. Eso afectó gravemente a la economía de muchísimos españoles, donde algunos, incluido yo, pues perdimos algo de dinero por aquellas inversiones que los bancos nos incitaban a hacer y que luego no tuvieron un resultado satisfactorio. La historia de la democracia de España no se puede reflexionar o no se puede juzgar sin la labor del rey Juan Carlos I por todo lo que hizo en la transición, aunque ha tenido bastantes altibajos y quizás su última etapa como rey no ha sido un ejemplo para todos. Afortunadamente le sustituye su hijo, que está intentando, y creo que consiguiéndolo, modernizar la corona, ser bastante transparente con la gestión y la economía de la corona, y no deja de estar junto a su pueblo en los momentos más difíciles. Como ejemplo podemos decir la última gran tragedia, la Dana de Valencia, donde estaba el rey, no estaba el presidente del gobierno. Pondré fin a mi historia comentando que hoy tengo 73 años, nací en Córdoba, he recorrido muchas partes de España, tengo una familia a la cual adoro, entre ellas se encuentra Nuria. No le podría pedir más a la vida si tuviera que empezar a vivirla ahora. Un cordobés que se marchó en su día y que vuelve a Córdoba cada vez que puede por su familia, por la ciudad y por todo el entorno que tengo a mi alrededor.